queridos amigos que nos sintonizan cada fin de semana en nuestro programa En Sociedad TV, llevándoles informaciones de gran relevancia para todos nuestros amigos televidentes. Y en esta ocasión tenemos el privilegio de compartir las importantes experiencias del doctor Adolfo Roitman, arqueólogo, experto en religiones comparadas y director del Santuario del Libro del Museo Nacional de Israel, y con quien estaremos conociendo más a fondo los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos hace 70 años en las cuevas de Qumran y que sin dudas son considerados como los hallazgos de escrituras más importantes de la arqueología. Así que después de esta pausa comercial estaremos conociendo en directo desde Jerusalén, Israel, estos importantes hallazgos con nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Adolfo Roitman. Volvemos en breve. Amigos televidentes, ya estamos de vuelta y dentro de breves instantes estaremos conectándonos directamente desde Israel con nuestro distinguido invitado en el día de hoy. Pero antes me permito compartir con ustedes un breve perfil de su exitosa trayectoria. Adelante, señor director. Adolfo Roitman nació en Buenos Aires, Argentina, donde obtuvo la licenciatura cum laude en antropología con una tesis que fue reconocida como summa cum laude. Además obtuvo un título de profesorado en Historia en la Universidad de Buenos Aires y más tarde se graduó de rabino en el Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall T. Meyer en Buenos Aires. En 1998 obtuvo un diploma en museología en la Universidad de Tel Aviv en Israel y tras concluir su máster con grado cum laude en religiones comparadas, se doctoró en literatura y pensamiento judío antiguo en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ha sido reconocido por numerosas universidades a nivel internacional y desde el año 1994 sirve como curador de los manuscritos del Mar Muerto en el Santuario del Libro del Museo de Israel en Jerusalén. Entre sus libros publicados caben destacar Biblia, Exégesis y Religión, una lectura crítico-histórica del judaísmo, entre muchos otros. El Dr. Roitman habla, lee y escribe en español, inglés y hebreo y ha estudiado griego clásico, latín, arameo, armenio, alemán, portugués y francés. Le damos la bienvenida a nuestro prestigioso invitado de hoy, el Dr. Adolfo Roitman. Bienvenido, Dr. Roitman. Un verdadero placer y un privilegio. Contento de encontrarnos, aunque sea virtualmente, por medio del canal. Claro que sí. Es importantísimo, pues para mí ha sido un verdadero placer poder dar a conocer antes de que usted llegue al país, pues la importancia que tiene, todo lo que ha hecho durante todo el tiempo que ha servido como curador de estos manuscritos y sobre todo, pues dar a conocer a nuestro público televidente nuestro país, que quizás está un poquito alejado de todo lo que es arqueología y todas estas cosas, pero que son muy importantes para muchas otras personas. Primero que nada, preguntarle que sabiendo que este año se conmemora el 75 aniversario del descubrimiento de estos manuscritos, nos gustaría conocer un poco de cómo se encontraron, en qué condiciones y qué reflejaron de importancia real estos manuscritos. Bueno, es una pregunta un poco compleja, ¿no?, de resumir en un reportaje, pero trataré de ser breve y conciso. En principio tenemos que aclararle al público de qué estamos hablando. Exactamente. Estamos hablando de manuscritos antiguos, específicamente manuscritos judíos, que fueron hallados entre 1947 y 1956 en 11 cuevas próximas a un lugar llamado Qumran. Qumran son unas ruinas que se encuentran en la costa noroccidental del Mar Muerto, aproximadamente unos 40 kilómetros al este de la ciudad de Jerusalén. El hallazgo fue llevado a cabo en un comienzo de manera fortuita por beduinos y luego algunas de las cuevas fueron excavadas por los arqueólogos. En última instancia, en
en esas 11 cuevas próximas a este lugar llamado Qumran, se encontraron unos 25.000 fragmentos de manuscritos que una vez que fueron reconstruidos por los investigadores, por cierto, un trabajo muy difícil y esmerado de estos estudiosos, el resultado fue que hoy tenemos en nuestras manos aproximadamente unos 930 a 1.000 manuscritos, la mayoría de ellos muy fragmentados, pero de hace más de 2.000 años atrás. Y en ese sentido, la fama que merecidamente tienen los rollos del Mar Muerto es porque para muchos es el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX y uno de los hallazgos cruciales para el estudio del judaísmo y, por cierto, también del cristianismo antiguo. Excelente. No, y la verdad es que uno se pregunta en qué condiciones se encontraron estos manuscritos y cómo ha sido posible pues esa curación para poder interpretarlos. Por eso es que le decía, ¿cuánto tiempo duró todo esto? Usted, cuando fue llamado como curador de estos manuscritos, ya tenían un tiempo, ¿no? Ya de que habían sido encontrados. ¿Cómo lo encontró usted y por qué duraron tanto tiempo antes de hacer todo esto, ¿no? Bueno, según la versión de los beduinos, los primeros manuscritos, los primeros específicamente 7 manuscritos hallados por los beduinos, resultaron ser los mejor preservados y los más completos rollos del Mar Muerto hallados. Y según ellos cuentan, esos primeros manuscritos, o por lo menos parte de ellos, fueron encontrados en vasijas de cerámica. Incluso ellos cuentan que estaban envueltos con un textil, con una sustancia un poco pegajosa, que obviamente yo no tenía ni idea de lo que eso era, pero el resultado fue que se encontraron esos manuscritos relativamente en un buen estado de preservación. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de manuscritos que tienen más de 2.000 años de antigüedad. Increíble. Estos manuscritos están escritos en cuero de animal, es decir, en pergamino antiguo, es material orgánico, que obviamente solo por por las condiciones climáticas del desierto de Judea, uno de los lugares más secos del planeta, y por el microclima en las propias cuevas, estos documentos se preservaron. En la práctica de colocar escritos en vasijas de cerámica la conocemos como una práctica muy antigua. Prueba de ello es, por ejemplo, que en la Biblia hebrea nos cuenta en el libro de Jeremías que el Dios de Israel le ordena al profeta Jeremías de colocar un documento que en ese contexto es un contrato de compra, que lo coloque en una vasija de cerámica, dice el texto, precisamente para su preservación. Así que los antiguos tenían idea que colocarlos en vasijas podían servir para preservarlos, y la prueba está que eso así sucedió. Y luego, obviamente, desde el descubrimiento de los rollos, los estudiosos fueron desarrollando distintas técnicas de preservación con el propósito de preservarlos y lentificar el proceso de deterioro para las próximas generaciones. Perfecto. Pero en términos bíblicos, ¿qué aportes han dado estos manuscritos? Algo novedoso, nuevo, ¿no? Que podamos decir. Bueno, como puede imaginar, el hecho mismo de tener semejante masa de materiales en sí mismo refleja ya un aporte excepcional para el conocimiento. Pero voy a tratar de ser más preciso para que el público pueda entender por qué estamos hablando de una verdadera revolución intelectual. Me imagino que muchos de los videntes han leído, leen, sea en un contexto litúrgico como la iglesia o incluso en lecturas en su casa, leen la Biblia hebrea, lo que llaman los cristianos el Antiguo Testamento. Y lo leen seguramente, puedo suponer, de una traducción al español y probablemente o de un libro impreso o de una versión electrónica. Ese texto en realidad es una traducción de una versión original escrita en hebreo. Y la Biblia hebrea
antes de que se inventara la imprenta por Gutenberg en el siglo XV, obviamente los textos se fueron transmitiendo por medio de manuscritos. Es decir, había un escriba que de manera física copiaba el documento y obviamente otros escribas en otras generaciones copiaban de copias antiguas y de esta manera se fue transmitiendo el texto hasta llegar el momento en que se imprimió ese texto, hasta llegar a nuestros días. Hasta el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, las versiones más antiguas que nosotros teníamos de la Biblia hebrea en su lengua original, que era el hebreo, eran de la época medieval. En este caso estamos hablando, por ejemplo, como la copia considerada el manuscrito bíblico medieval más importante del mundo, el Códice de Alepo, que entre paréntesis también lo tengo en la colección del Santuario del Libro, es del siglo X, es decir, que tiene un poco más de 1000 años. Por supuesto muy antiguo, pero comparando o tomando en cuenta la antigüedad de las tradiciones bíblicas, era una versión bastante tardía del texto bíblico. Tenemos también fragmentos de la versión en hebreo en otros descubrimientos muy importantes, como es el descubrimiento en una sinagoga del Cairo de fines del siglo XIX, que se lo conoce técnicamente como la Genizá del Cairo, y aquí tenemos fragmentos del siglo VII, del siglo VI, pero no teníamos manuscritos de la Biblia hebrea en su lengua original más antiguos. Entre los rollos del Mar Muerto, entre esos 1000 manuscritos que mencioné antes, un cuarto de estos manuscritos, aproximadamente un poco más de 200 copias, son las copias de los libros de la Biblia hebrea más antiguas del planeta. Y ya, obviamente, todos pueden entender que estamos frente a un hecho excepcional. Por primera vez en la historia tenemos versiones del texto bíblico 1000 años más antiguos que los más antiguos que teníamos antes del descubrimiento de los rollos. Y en este caso nos permite este descubrimiento poder conocer versiones antiguas del texto bíblico, y para nosotros, para los investigadores, es una cuestión excepcional porque nos permite ver cómo se fue transformando en algunos casos el texto bíblico. Es decir, nosotros obviamente tenemos la idea que el texto bíblico es un texto fijo, inamovible, que nadie puede cambiar. Pero esta realidad era desconocida en el mundo judío antiguo. Cuando nosotros hoy tenemos los textos bíblicos en nuestras manos, podemos ver que tenemos versiones que incluso difieren entre ellas. En otras palabras, 2 judíos en la Palestina del siglo I de nuestra era podían tener un libro bíblico y no tenían siempre las mismas palabras. En algunos casos las diferencias podían ser de letras y en algunos casos podían ser de palabras o secciones enteras. Y eso obviamente tiene un peso excepcional para el estudio del texto bíblico y en última instancia trascendencia también del punto de vista teológico o literario. Perfecto. Eso es lo que hace un curador. Usted, como usted, que es curador de estos manuscritos. Interpretar todo eso, unirlos, saber lo que quiere decir y todo esto. No, en realidad, digamos, personas diferentes tienen funciones diferentes. Por ejemplo, yo no me encargo de la preservación física del documento. Para eso tenemos los conservadores de laboratorio, que son los que se encargan de la preservación del documento. Cualquier tipo de tratamiento que necesite el documento no lo hago yo, lo hacen precisamente estos conservadores. Luego tenemos, por ejemplo, los estudiosos de los textos de Qumran, es decir, los estudiosos que se encargan de la reconstrucción del manuscrito, de proponer lecturas alternativas, de interpretar el contenido de los textos, de descifrarlos. Y en este caso es un trabajo que investigadores, que en algunos casos vienen de los estudios bíblicos o vienen de la filología semítica, tienen como objetivo su trabajo de precisamente de estudiar el contenido de estos documentos. No significa que yo no lo pueda hacer,
pero ese es el trabajo en el cual ellos se centran. El trabajo mío como curador y ser responsable de estos documentos, en algunos casos pueden ser también el trabajo, como dije, que tiene que ver con el contenido de estos documentos, sea desde el punto de vista literario, religioso, teológico, histórico, pero como curador también tengo otras funciones que no las tiene ninguna otra de las otras personas, como ser, por ejemplo, ponerlos en exhibición. Ponerlos en exhibición no es simplemente colocarlos en una vitrina, es contar una historia. Y obviamente la historia tiene que ser una historia coherente, que por un lado refleja la manera de entender estos documentos según los científicos, pero por el otro lado también presentar historias que sean relevantes para el público, porque obviamente el público lego en la materia se hará una pregunta muy simple y obvia, como es, ¿pero por qué son importantes estos documentos? ¿Por qué me tienen que interesar a mí, ¿sí? Sea un israelí de Tel Aviv o sea un dominicano? Es decir, ¿por qué son importantes? Esa es mi responsabilidad. Es decir, yo lo que hago es contar historias, historias que están basadas en la arqueología, en la literatura, en la historia, en la antropología, y trato de presentarlos en contexto. Por eso, por ejemplo, la función de un conservador, desde este punto de vista, es crear estrategias museológicas. Y precisamente uno de los temas que voy a tratar en una conferencia en el auditorio del Museo de Arte Moderno en Santo Domingo, en ocasión de mi próxima visita a la bendita tierra de República Dominicana, es precisamente hablar de eso, de la perspectiva museológica, de cómo, en este caso, yo como curador interpreto estos artefactos arqueológicos y los presento en una narrativa significativa para los hombres, para los visitantes que vengan a ver la exhibición. Asimismo, también una de mis funciones es difundir el conocimiento. Por ejemplo, yo veo mi próxima gira a América Latina, que comenzará a comienzo del mes de agosto en Perú, luego llegaré, como dije, a la República Dominicana y finalmente continúo a México, es precisamente difundir los contenidos de estos documentos en marcos diferentes, que pueden ser desde una sinagoga, puede ser una iglesia o puede ser una universidad de todo tipo, desde universidad evangelista hasta universidades católicas, con el propósito de compartir estos materiales con las personas de buena voluntad. Es decir, también la función educativa tiene que ver con mi trabajo. De esta manera, también la función de un curador es crear recursos para difundir estos contenidos. Por ejemplo, Maribel, te recuerdo que en el año 2011, nosotros en el Santuario del Libro fuimos los primeros en el mundo que colocamos los rollos del Mar Muerto en el Internet. Para eso, Google Israel desarrolló una plataforma tecnológica que no existía, lo hicieron por primera vez para nosotros, que permite hoy ver los rollos del Mar Muerto que tenemos en nuestra colección en una calidad de imagen de 1200 megapíxeles. Es decir, que se puede ver los rollos en el ordenador mucho mejor que teniéndolo frente a los ojos. Y hoy, por ejemplo, en muchas de las universidades y facultades en el mundo que estudian estos temas, utilizan este recurso que desarrollamos gracias a Google en el marco del Santuario del Libro para permitir el estudio y la difusión de los rollos del Mar Muerto. Genial, no, de verdad eso es importantísimo y me imagino que todo este ciclo de conferencias que usted ha realizado a través de varios países, tanto de Europa, ahora en América Latina, pues serán dirigidos precisamente para darlos a conocer. Porque yo creo que en mucho tiempo, ¿no? Estos tesoros arqueológicos se mantenían como muy en secreto y lo importante es difundirlo, ¿no? Y darlos a conocer. En esta conferencia que usted va a tener aquí en República Dominicana, ¿será una sola conferencia, doctor? ¿En un solo lugar? ¿O son varias? No, sí, son varias. Y cuando comenzamos a diseñar el contenido, yo sugerí que sería una buena oportunidad para encontrarme con públicos diversos.
Ujú, a eso iba. porque sí, precisamente mi formación académica me Ajá, permite también poder trabajar con distintos tipos de públicos en distintos marcos. Originalmente yo soy un antropólogo. exacto. Terminé mis estudios de antropología en la Universidad de Buenos Aires y luego cuando emigré a Israel hice una maestría en religiones comparadas y finalmente mi doctorado en pensamiento y literatura judía antigua. Y desde el año 1994 sirvo como curador y director del Santuario del Libro en el Museo de Israel en Jerusalén. Y dada mi experiencia en los marcos, como dije, del museo, Ujú. eso me ha permitido también desarrollar narrativas diferentes para públicos diferentes. Como dije, por ejemplo, yo estoy llegando a Santo Domingo el día miércoles 17 de agosto desde Lima Ujú. y ese mismo día por la noche, como dije, daré una conferencia sobre museología, arqueología e identidad, el caso del Santuario del Libro. Es decir, lo que quiero traer como un caso de estudio es qué tipo de estrategia museológica hemos desarrollado en el Santuario del Libro y qué recursos hemos desarrollado para compartir con la gente el tema de los manuscritos del Mar Muerto, que por un lado, obviamente es un tema fascinante, pero un tema muy complejo y para personas que obviamente no son expertos en la materia, muchas veces resultan difíciles de entender. Ujú. Y el problema no es de las personas, es mío. Soy yo el que tiene que encontrar el recurso para desarrollar esa estrategia museológica. Esa es una de las conferencias. Por el otro lado, el día siguiente, el día 18 de agosto, ahí daré una conferencia en un marco diferente, que será en la Escuela Diplomática de la Cancillería. Ujú. Por cierto, va a ser una conferencia que va a ser transmitida live a todos los servicios diplomáticos de República Dominicana en el mundo. Ujú. Y la idea es presentar los rollos del Mar Muerto como artefactos arqueológicos, como documentos literarios y también como, en última instancia, testimonios teológicos. Ujú. Es decir, en este caso es brindarle a los miembros del servicio diplomático de vuestro país Ujú. no solamente un conocimiento general sobre los rollos, sino también que entiendan por qué esos documentos son significativos Ujú. para el estudio del judaísmo y del cristianismo. Así es. Y obviamente la formación de un diplomático no pasa solamente por cuestiones políticas o de geopolítica o estrategias militares, sino pasa también por estrategias culturales. Y Ujú. estamos hablando de los rollos que son verdaderos íconos culturales para la humanidad. Y por último, el día viernes yo terminaré mi visita en Santo Domingo con una conferencia sobre el misterio de los rollos del Mar Muerto. Y en este caso el objetivo es brindar una conferencia pública, sin los tecnicismos propios, como dije, de las conferencias anteriores, en donde trataré de explicar el ayer, el presente y el futuro de los rollos del Mar Muerto. Y en última instancia, un poco poner al tanto a las personas de este descubrimiento que, como dije, son un verdadero tesoro de la humanidad. No, genial, de verdad está perfecto porque una de las cosas que le iba a preguntar es qué personas pueden acceder a estas conferencias. Están muy realmente divididas en grupos, ¿no? Pero la última Ajá, conferencia puede ir cualquier persona tal interesada en el cual, tema. tal cual. Es decir, toda la idea es que cada persona puede encontrar su espacio. Ujú. Y entonces la función mía como curador y como educador es en realidad poder hablar a cada persona a la altura de los ojos. Ujú. Es decir, la idea de estos encuentros no es que la gente salga con la sensación que el disertante sabe mucho del tema, pero ellos no entendieron nada. Al revés, Exactamente. yo lo que quiero es al revés, que ellos se entusiasmen, que ellos descubran ese tema Ujú. y que entiendan que también en República Dominicana pueden encontrar libros, conferencias y hoy, por supuesto, con el recurso del Internet pueden acceder a todos los materiales. Muchas de mis conferencias ya se encuentran en el Internet y de esta manera también empezar a adentrarse en un mundo, por cierto, complicado, pero fascinante a la vez.
Definitivamente es así. Bueno, nosotros como pueblo, pues quizás nunca hemos estado muy interesados en la arqueología, en el sentido que ni siquiera las universidades, pero ya sí. Yo creo que usted debe conocer a Kathleen Martínez, una dominicana que ha estado en Egipto, pues en este tema, y ya la gente como que quiere, le ha llamado mucho la atención a muchos jóvenes estudiar esto, o sea que me parece fascinante que pues puedan tener acceso a esta última conferencia específicamente hablando, ¿no? Pero hay muchísimas preguntas que me imagino que ustedes tendrán al final de la conferencia y que podrán hacerles, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, va a Es haber decir, un bloque de preguntas. claro, la idea es que no solamente yo esté en el estrado dando una clase magistral, Exacto. sino trataremos, y espero que se pueda hacer, abrir un espacio de diálogo con el público de mi experiencia en el pasado. Y como puede imaginar, hace muchos años que hago esto, a excepción de los últimos 2 años de pandemia. El resultado fue siempre que las conferencias sobre los rollos son conferencias muy populares, pero no por mi persona, sino por el tema, porque obviamente la gente ha oído sobre los rollos mal muerto, pudieron probablemente algún video en National Geographic o en Channel History, en History Channel. Es decir, los rollos mal muerto realmente son muy famosos. Y como dije, la fama le es merecida, porque estamos hablando de uno de los descubrimientos más importantes de la arqueología mundial y algo que es muy importante tener en cuenta. Yo hice referencia a los contenidos de los rollos y antes mencioné lo que llamamos nosotros los materiales bíblicos, pero esos solamente son, como dije, un cuarto. ¿Qué otras cosas tenemos en los rollos mal muerto? Tenemos una variada gama de géneros literarios, tenemos materiales astronómicos, tenemos exorcismos en Qumrán, tenemos material litúrgico, cerca de 300 oraciones en Qumrán, tenemos material exegético. Es decir, lo que tenemos es un cuerpo literario que nos presenta una nueva imagen del judaísmo antiguo, que gracias a estos documentos podemos saber en qué creían, cuáles eran las esperanzas, las frustraciones, los sueños de personas como nosotros que vivieron hace 2000 años y que obviamente la única manera de poder conocer a esas personas es por medio de los documentos que nos dejaron. Perfecto. Bueno, nos están haciendo señas que por lo menos a través del Zoom ya se nos está agotando el tiempo, pero yo quisiera como que siguiéramos algunas preguntas típicas, porque he leído mucho para poder comentar con usted algunas cosas interesantes para nuestro público. Pero ¿a qué se llama la era del Segundo Templo? ¿Qué es eso? Bueno, la era del Segundo Templo es uno de los periodos en la historiografía judía que se extiende desde el siglo VI antes de nuestra era, algo así como el último tercio del siglo VI, hasta el primer tercio del segundo siglo de nuestra era. Es decir, como pueden ver, cerca de 700 años. En la literatura científica ha merecido otros nombres, como la era posbíblica, la era intertestamentaria, e incluso muchas veces aparece como la era o la época de Jesús. Pero a decir verdad, Jesús aparece solamente al final de esa época, que es la que llamamos la greco-romana. Jesús vive en el primer siglo de nuestra era, pero obviamente desde una perspectiva cristiana, el interés en la época del Segundo Templo está dado precisamente por la aparición de Jesús en la Judea del siglo I. Bueno, pues la verdad es que me fascinaría seguir hablando con usted porque tengo miles de preguntas, pero es imposible por el tiempo que tenemos. Pero estoy de verdad bastante agradecida de que haya accedido a esta entrevista, porque desde ahora pues la gente se va a poner las pilas, ¿no?, para poder asistir y escucharlo. Y también es interesantísimo que una persona que habla perfectamente español, porque es argentino, pero pueda llegar a estos países que a veces nos quedamos un poco rezagados precisamente por esto. Pero ciertamente ya nosotros compartimos en este mismo programa todo su historial para que la gente sepa de qué se trata y de que realmente va a ser un privilegio poder asistir a alguna de estas conferencias. Nosotros, antes de concluir, pues queremos darle y agradecerle al embajador dominicano en Israel, el señor Ernesto Torres Pereira, y a la señora Rebeca Lagares,
pues encargada de la sección consular, por habernos tomado en cuenta para realizar esta entrevista, que para nosotros es una verdadera noticia importante para el pueblo y para toda la parte cultural de nuestro país. Le agradezco muchísimo y ojalá poderlo ver en persona cuando usted venga. Bueno, lo que querría agregar, ciertamente, tanto el señor embajador como la cónsul realmente fueron los artífices en la organización de esta visita, pero lo que quiero recalcar es también que ellos encontraron un eco muy grande en las autoridades de la República Dominicana. Por eso, dentro de los marcos de la visita, me encontraré con autoridades de universidades, con probablemente a la ministra de Cultura de ustedes. Y en este sentido creo que el objetivo no se termina con mi visita. En realidad, por el contrario, yo creo que mi visita tiene que servir como punto de iniciación de relaciones culturales entre el pueblo de la República Dominicana y el Estado de Israel. Y en este caso tengo el privilegio, por un lado, por tener un cargo obviamente tan representativo para la cultura israelí a nivel mundial, como ser el director de los Rollos del Mar Muerto, pero por el otro lado también mi origen latinoamericano me permite realmente servir como puente entre países y entre culturas. Y espero, sencillamente espero, que esta visita mía sea solo el comienzo de relaciones culturales fructíferas entre ambos pueblos. Muchísimas gracias por la entrevista. Perfecto, muchísimas gracias a usted. Y nosotros ahora nos vamos a nuestra segunda pausa comercial. A nuestro regreso estaremos dándoles algunos consejos finales. Muchísimas gracias, doctor. Bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta, pero lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa con las interesantes informaciones de nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Adolfo Reutemann, curador de los manuscritos del Mar Muerto y director del Santuario del Libro del Museo Nacional de Israel. Nosotros les recordamos que este programa estará siendo emitido este domingo por Key Televisión, Canal 56 de Claro, a las 8 de la noche, con repetición a las 11 de la noche y el lunes a las 9 de la noche. Pero también pueden ustedes acceder al mismo por www.gitelevisión.com y verlo en tiempo real desde sus dispositivos móviles o accediendo a nuestro canal de YouTube como GI Televisión. Nosotros nos volveremos a encontrar la próxima semana en esta, la Sala de Maribel, con Maribel La Sala. Hasta nuestro próximo encuentro, hagan su parte y que Dios les bendiga. Hasta entonces.